Hola, hola, ¿cómo están? Feliz miércoles. Hoy es el 13 de diciembre. Hace muchísimo rato que no les subo un vlog ni subo mucho contenido en mi canal de español. Les expliqué en un video el por qué y no tenía tiempo de poder traducir nada, así que les debo muchos videos, no muchos, un par de videos y un par de patrones. Este video va a ser un vlog detrás de cámara de cómo mi proceso creativo para poder crear los patrones que creo. Quería terminar este año con otra mantita. Esta mantita que está aquí es mi amada Not Your Abuelita's Blanket y es maravillosa, me encanta. Y quería crear otra mantita que tuviera grannies y estaba tratando de buscar. Quería crear yo un cuadrado que no estuviera en ninguna parte. Lo difícil es que muchas veces pensamos que tenemos o que nosotros estamos creando estos patrones o estas cosas ya están inventadas, ya están creadas, pero este cuadrado, combinación de puntos y cómo lo hice, estoy segura que lo inventé yo. Aunque después me pongo a buscar en Pinterest y te juro que encuentro uno. Pero bueno, quería hacer esta mantita para Navidad, pero obviamente con todo lo de la feria no tuve tiempo. Pero igual la voy a tener ahora lista para final de año, así que les voy a mostrar mi paleta de colores y mi proceso creativo hasta donde estoy ahora. Estoy muy contenta en todo lo que ha avanzado. Hoy es el 13 de diciembre. Dije noviembre al principio del vlog, ¿no? Bueno, es diciembre. Así que quiero tenerla lista para antes de Navidad. Probablemente la tenga para la próxima semana, que va a ser antes de Navidad, pero la quiero tener antes de que se acabe el año para que sea mi último patrón del año. Esta es mi paleta de colores. Aquí están estos colores hermosos. El hilo que estoy utilizando es Bernat. Este es como el chenil. Y esta es mi paleta de colores. Ustedes saben, estoy obsesionada con el mostaza, así que todas mis paletas tienen que tener mostazas. Este es un color blanco invierno. Este es un verde más o menos apagado. Se ve raro el color en la cámara, pero es verde. El mostaza y este que es un gris clarito, súper bonito. Inicialmente quería simplemente estos tres colores porque lo quería como para una mantita de Navidad. Pero ya que no va a ser para Navidad decidí agregar ese y igual se ve así como... Luego lo que hago es... me voy a mi iPad y aquí tengo un app que se llama Procreate y aquí me puse a hacer como mi esquema. Así que este es como mi desastre de diagrama, que es el que hago yo para mí, que me entiendo y sé cómo va la cosa, y ya luego, una vez que ese diagrama ya tiene sentido y lo tejo, ahí lo paso ya en el computador al programa que se llama Crochet Charts y ahí ya es el diagrama oficial que hago yo, que es el que está mejorcito, aunque a veces igual utilizo el iPad y ese programa simplemente para crear el diagrama completo, porque a veces el programa que utilizo en el compu no tiene todos los puntos, entonces tengo que finalizarlos ahí en el iPad. Entonces me estaba ya friendo el cerebro porque no me salía como yo lo quería, pero ya me salió. Y les voy a mostrar cómo va. Para el momento en el que ustedes vean este vlog, el patrón ya va a estar disponible, así que les voy a dejar el link en la descripción del video para que lo vayan a ver. Y déjenme mostrarles cómo quedó mi cuadrado, porque estoy pero muy feliz, porque me quedó bonito. Y no les miento, tenía estos ovillos y tenía esta idea desde hace meses. Que no podía, o sea, con la feria no pude traer nada a la realidad. Pero ahora sí, así que ayer me senté, no me salieron mucho y cuando no me están saliendo las cosas me gusta tomar descansos y no pensar en ello, trabajar en otra cosa y luego volver porque así mi mente está fresca. Entonces déjenme mostrarles mi cuadrado. Quería un cuadrado sí o sí que empezara con el centro redondo y luego que se transformara a cuadrado. Y es súper especial porque, como les digo, en mi cabeza yo lo creé, o sea, yo hice todo eso para crear esto. Así que espero que no esté por ahí.
Obviamente que los puntos no están inventados, pero el cuadrado y la combinación de puntos, ustedes saben. Pero bueno, aquí está mi bello cuadrado. Feliz lunes. Estoy hablando bajito porque toda la casa está dormida. No he hecho mucho avance en mi mantita. O sea, ¿qué estoy hablando? Tengo mucho avance en mi mantita. Tengo casi todos los cuadrados, la parte del medio lista. Me falta solo el color gris. Y ya con eso estaría. Mañana, cuando haya más luz, les voy a mostrar cómo está quedando, cómo se está viendo eso. Ahora estoy terminando unos regalos de Navidad que tengo que hacer. Voy a hacer 2 unicornios. Estos son de Mama Made Minis, el patrón. Se ven medio raritos porque todavía no he terminado nada. Pero ya está el cuerpo de uno y tengo la cabeza del otro. Así que tengo que hacer esto. Tengo que terminarle un dinosaurio a la Isa y tengo que hacer una tortuga. Así que tengo los días así más que contados para poder hacer todo lo que tengo que hacer. Y eso. Hola, ¿cómo están? Feliz jueves. Hoy me ha llegado mi hilito, mis lanas. Bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. No sé cuándo fue la última vez que grabé para hacer para darles un update de esta mantita. Hoy es jueves 4 de enero y estoy en el proceso ya de hacer mi mantita. El hilo que yo necesitaba estaba agotado en todas partes y por fin me llegó hoy día, lo pedí online y me llegó, así que voy a terminar eso hoy día. Y mientras que estaba esperando para que me llegara los hilos o los ovillos, estaba trabajando en mi blog, específicamente en el de inglés. Y hoy día, mientras estaba haciendo el blog, estaba también haciendo el gráfico, que ustedes ya lo deben haber visto en mi Instagram y en el patrón, la mantita, el tutorial y todo eso. Pero aquí es como está ya el gráfico y quedó súper bonito. Esos son los nuevos colores que estoy utilizando para mi branding, para como los colores que voy a tener ahora en adelante. Y me fascinan, son totalmente yo. Y para las personas que están curiosas, para hacer mis gráficos utilizo este programa que se llama Crochet Charts. Ahí está, Crochet Charts. Esa de la ovejita. Y cuando no tengo, o cuando tengo que arreglarle alguna cosita, modificar algo que no pueda hacer en ese programa, utilizo... ay, espérense, que me faltó algo aquí. ¿Viste? Aquí me faltó una cosita que le tengo que arreglar después. Y aquí también. Ya, eso lo voy a arreglar con mi iPad. Utilizo el iPad también, el app Procreate, para arreglar ese tipo de detallitos. Y ahora lo que tengo que hacer, voy a dejar esto en standby porque así lo puedo trabajar. Voy a ir arriba y mostrarles cómo es que va la mantita. Y lo que voy a hacer, lo que voy a estar trabajando, y voy a mover estas cosas. Si estoy hablando muy rápido es porque son ya las 3:30. Normalmente cuando me toca trabajar a mí en la mañana, trabajo hasta como las 3 más o menos. Y ya después me pongo a hacer la cena y todas esas cosas. Pero en este minuto los niños están con el Kelly y mi mamá, que fueron a comprar algo y luego vuelven. Entonces yo creo que ya van a volver luego. Y antes de empezar a escuchar los gritos y todas las cosas que los niños siempre hacen, quiero mostrarles eso, lo que tengo de avance ahí arriba. Ok, aquí tenemos mis cosas listos con todos los proyectos. Porque siempre es que tengo tantos bolsos con los proyectos. Utilizo todos mis bolsos como de mis compras del súper. Tengo con mis proyectos y me carga porque después no encuentro ninguna bolsa cuando voy al súper. Siempre hago lo mismo. Pero bueno, aquí están mis cuadraditos. Solamente me faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6 por terminar. Y el resto ya están todos listos. Y me parece que tengo uno aquí que me quedó a la mitad porque no me alcanzó el hilo. Esto era lo que tenía. Pero ya me compré más. Me compré 4 ovillos de estos gigantes. Bueno, esto es aquí en este tipo de ovillos donde viene este material, este hilo. Me compré 4. Yo creo que voy a necesitar solo uno, pero quería tener más por si acaso. Porque me faltan solamente estos 6 y luego unirlos y el borde. O quizás utilice 1,5 o 2 máximo, pero me compré 4 por si acaso. Y lo otro que les quería mostrar es que también tejí estos cuadrados
en... ¿Dónde lo dejé? Ah, aquí está. En hilo worsted o de categoría 4 medio, y miren qué precioso queda. Esto los bloqueé porque obviamente los cuadrados más chiquititos y que tengan fibra, algún porcentaje de fibra natural, se pueden bloquear y te quedan perfectamente. Estos de aquí no, porque es poliéster y las fibras naturales, o sea, las fibras sintéticas no se bloquean porque no van a guardar esa forma, pero estas sí, así que me parece que también quiero hacer esta mantita, pero en worsted. Estoy tratando de pensar qué otro proyecto puedo hacer. Yo sé que hay montones de proyectos que uno puede hacer con Granny Squares. Y me gustaría hacerles como un blog post donde les pudiera poner así como un cuadrado, 20 proyectos. Así para que puedan ustedes tener ideas de qué hacer con estos cuadrados que son tan bonitos. Hola, hola, ¿cómo están? Feliz viernes. Son las 10 de la mañana, ya me arreglé y todo para terminar mi mantita. Aquí están todos los cuadrados, listos ya, terminados. Estoy súper emocionada de coserlos para que formar una mantita. Y tengo aquí, como les digo, los cuadrados. Y aquí tengo mi trípode con mi celular. Estoy grabando clips para Reels. Eso es algo súper importante. Tener varios clips con la mantita así, con los cuadrados así, sin terminar, y luego una con la mantita ya lista. Así que eso estaba haciendo ahora. Aquí tengo el teléfono con este trípode que es maravilloso. Después les voy a dejar el link porque es súper chiquitito, compacto, lo puedes meter en tu cartera. Les voy a mostrar después cómo se ve todo cerrado. Y por aquí tengo también mi micrófono, que es el que conecto al celular. Este que es el que conecto al celular para que el voiceover se escuche mejor. Es súper chiquitito también. Así que nada, eso es lo que estoy haciendo ahora. Y ya terminé de hacer todos los clips que quería hacer. No se me ocurre ningún otro como de transición ni nada por el estilo. Así que voy a dejarlo así, los que tengo. Terminar la mantita ahora, grabar algunos clips para el tutorial con esta cámara. Y luego tengo que grabar los clips con la mantita ya terminada. Y luego pasarme un tiempazo en el teléfono editando los reels, videos y todas esas cosas. Así que voy a terminar ahora, aprovechando que los niños salieron nuevamente con su papá y mi mamá. Y aprovechar de este tiempo que están afuera para poder terminar todo esto. Así que vamos a terminar la mantita. Acabo de terminar la mantita. Ups. Y ya terminé. Está ahí. Saqué todas las fotos y todos los clips que necesito. Tengo un dolor de cabeza gigante, pero lo único que quiero ahora es bajar y ver a mis niños. Así que ya son las... Son las 20 para las 3 de la tarde y he estado aquí desde como las 9, así que por fin terminé. Todavía ni siquiera como almuerzo ni nada. Este es el trípode, miren qué chiquitito. Les voy a dejar el link en la descripción por si lo quieren, y tiene ahí un control remoto. Es súper bueno para celular. Pero eso, ya terminé, saqué todas las fotos, saqué todo lo que necesito. Ahí está la mantita, estoy feliz. Y ya acabamos de trabajar por hoy. Bueno, no es cierto, tengo que hacer un pequeño reel para mi Instagram en inglés. Pero listo, ya terminé de la cabeza, así que solamente quiero bajar y ver a mis niños.